Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que siguen con nosotros en esta travesía de los temas que se relacionan con las políticas públicas. Y como anunciamos la semana pasada, Carlos, ¿cómo estás? Nos acompaña Hola. nuevamente la doctora María del Pilar Berrios Navarro, integrante del Comité Técnico de Selección del Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México. Carlos, pues retomar el tema de la planeación, hablar de lo Sí, sí, importante sí. que es la planeación. A mí, antes de cederte la palabra y que le reiteres las preguntas que quedaron pendientes la semana pasada, Carlos, la necesidad de resaltar, digo, yo creo que ya Pili lo dejó muy claro, pero la Ujú. necesidad de resaltar la importancia de la planeación, porque ayer, bueno, del día que estamos grabando, el día de ayer se presentó el informe de la evaluación de los programas sociales por parte del Coneval. Y Ujú, ujú. creo que desde mi perspectiva a los consejeros y al mismo Coneval, al mismo instituto, les faltó ser un poco más drásticos en esto de que el discurso gubernamental de la 4T habla de una integralidad de las políticas, pero esa integralidad a veces a mí me parece que se me difumina o no logro asirla. Pero para hablar Ujú, de ujú, integralidad ujú. de las políticas, Exacto, tenemos exacto. que hablar de que se tiene que planear esa política, ¿no? No solamente algo que mencionaba Pili, de que podemos tener programación, ¿no? Podemos, a lo mejor tenemos mucha programación y mucha presupuestación, pero poca planeación. Entonces, Sí, 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 a mí sí. yo iniciaría con esto de la necesidad de planear para que las políticas realmente sean integrales y no las queramos vincular forzadamente a posteriori, ¿no? Entonces, primero reitérale si quieres tu pregunta, Carlos. Saludos a Carlos, saludos a Pili y por ahí que le tenga Órale. pendiente este comentario que yo estoy haciendo, ¿no? Exacto, trataré de no interrumpir tu intervención inicial, que me parece mejor que la pregunta que había hecho yo. Entonces, Pili, ¿cómo estás? Pues muy agradecidos de que estés nuevamente con nosotros. Y sí, o sea, sumando a lo que dice Ángel, que también habíamos tenido un programa ya de la fragmentación de la política pública, porque los implementadores están por allá en su castillo de naipes, los evaluadores están en otro castillo, los diseñadores quién sabe por dónde están. Entonces, no, ni siquiera estamos planeando para evaluar y los evaluadores no se están metiendo en la planeación y la implementación queda como en el olvido y la decisión y las opciones y la formulación y la post-implementación. O sea, creo que hay un andamiaje que queda demasiado suelto. Y yo creo que este Instituto de Planeación tendrá ese enorme reto, ¿cierto, Pili? Y la pregunta concreta con la que terminábamos el capítulo previo, pues es de que tú nos decías que en este sistema de planeación, pues está el enfoque de derechos, el medioambiental, la perspectiva territorial. Y yo te preguntaba a ti, no solamente como académica o como persona integrante del comité técnico, sino como un activista importante de la sociedad civil, cómo la demanda formulada a partir de la sociedad civil y de los movimientos sociales se van a anclar a estas nuevas planeaciones, a estas nuevas formas de pensar lo público, ¿no? A lo mejor es una pregunta muy grande, pero creo que este, eh, el conocimiento que tú tienes nos podría ayudar. Pili, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, buenas tardes y bueno, pues nuevamente agradecer el poder compartir este espacio. No me voy a Uh -huh. extender en ello, pero saben Uh -huh. que lo hago de corazón. Gracias. Y bueno, bajo un tema que me resulta de lo más grato, que es hablar del Instituto de Planeación, en donde además de esos tres enfoques que ya recuperaron, por ejemplo, tanto la Constitución como la Ley de Planeación, como la Ley Orgánica del Instituto de Planeación, pues ha ubicado algunas temáticas que van a resultar relevantes tratando de imprimir integralidad. Una de ellas es desarrollo territorial, patrimonio histórico, bienestar social, medio ambiente, riesgos, seguridad, ¿no? Y bueno, de ahí que vaya a haber un directorio técnico en donde la convocatoria fue abierta, ajá, para que, digamos, 15 personas, ajá, hombres y mujeres, pues formen parte de este núcleo técnico de apoyo a la dirección del instituto y en donde desde el comité de selección pues buscamos que hubiera multidisciplinariedad y que hubiera aporte pues para todas estas perspectivas. Afortunadamente sí llegó un grupo diverso, variado y podríamos decir que se va a cumplir, ¿no? Con ello, pero sí
hubiéramos querido que hubieran llegado más mujeres, ¿no? Sobre todo porque la ley establece que la conformación de este directorio tiene que promover la equidad, ¿no? Entonces ahí hay un pendiente y a partir de eso, ¿no? Que de 40 personas solo 8 fueron mujeres, pues he tomado como tarea personal el empezar a rastrear, el empezar a invitar y promover que un mayor número de mujeres nos involucremos en estos temas de la ciudad. Pero también, y que tiene que ver ya con tu pregunta, Carlos, en particular, se establece un consejo ciudadano en donde tendrán que participar, nos dice la ley, 4 sectores: el académico, el social, el privado y algo que denominan el sector público. Sí, ahí estamos ahora esclareciendo a qué se refiere con esto del sector público, ¿no? Porque en un consejo ciudadano que tiene que ver esto del sector público, lo estamos ahora esclareciendo. Sin embargo, ahí aparecen una serie de restricciones que bueno, el proceso constituyente fue acelerado, etcétera. Y, por ejemplo, al Consejo Ciudadano se le adjudican los mismos requisitos que al directorio técnico, ¿no? Y uno de ellos es que las personas que se postulen deben de presentar un título profesional. Cuando en nuestra ciudad mucho del conocimiento del movimiento urbano popular, del movimiento de vecinos, de colonos, etcétera, pues está depositado en gente que más bien con su esfuerzo y hasta con el sacrificio de no llevar a cabo una educación formal, porque decidieron más bien que fueran los hijos quienes lo llevaran adelante, pues no cumplen con estos requisitos. Entonces ahí hay una contradicción entre lo ciudadano y lo técnico, ¿sí? Que puede haber híbridos, ¿no? Puede haber ciudadanía muy técnica, puede haber conocimientos muy técnicos, pero no profesionalizados o no certificados más que profesionalizados. Entonces, poner este requisito para la conformación de un consejo ciudadano, pues ya es como una restricción. Sí, es restrictivo, ¿no? Lo otro es que ese consejo ciudadano, en realidad la convocatoria la emite la jefatura de gobierno y al comité de selección llegan solo una lista de 24 personas en donde habrán de elegirse 12. Entonces también ya pasa un filtro por ahí, ¿no? Mientras que lo que tiene que ver con el directorio técnico es atribución total del comité de selección. Entonces, pues esto habla de que no hay una apertura total a lo que se denomina la participación de la ciudadanía, y en donde el enfoque de gobernanza pues pareciera que se restringe más bien a una gobernabilidad de arriba hacia abajo, ¿no? Y en donde pues muchos de los espacios que se abrieron en administraciones anteriores pues se han ido cerrando, algunos por inanición, ¿no? Se instalaban, aparecía la fotografía, quizá el plan de trabajo, pero ya no concretando. Entonces, en términos de nuestro marco normativo en la Ciudad de México, en algún momento en el Evalúa DF se hizo un estudio y había más de 60 espacios participativos. Si hoy día hiciéramos una actualización de ese estudio, podríamos decir que muchos de ellos ya inexistentes. Entonces, yo creo que de ahí la concentración de mis expectativas, pero creo que no soy la única que tenemos frente al Instituto de Planeación, porque es un instituto cuyo diseño fue producto de una deliberación muy fuerte dentro del proceso constituyente, que convocó a múltiples sectores, ahí los privados, ¿no? En un proceso de cabildeo permanente, ¿no? Estuvieron presentes, pero también el movimiento urbano popular, también el sector académico. Entonces, es un híbrido interesante que al menos en el diseño, y frente a tu pregunta concreta, Carlos, pienso que sí es un espacio en donde se podrá influir, pero con estas restricciones, pues se van a tener que generar algunas mediaciones, ¿no? Muy bien. No sé, Ángel,
Yo tenía alguna pregunta, pero no, tú ibas a preguntar algo antes, ¿no? Ángel, Sí, perdón. fíjate que ahorita que lo dice Pili, ¿no? O sea, esta fase de cabildeo que se ha hecho tan presente ahorita en esta fase de implementación del instituto, pues me recuerda mucho que justamente también uno de los déficits que tenemos en planeación es por esta fuerte tendencia de creer o de concentrar o creer que la planeación es netamente planeación urbana, ¿no? Y entonces por eso estos procesos tan drásticos de urbanismo, de gentrificación que han terminado vulnerando derechos, ¿no? Entonces, por ahí también decir un pequeño paréntesis de lo que decía Ricardo Rafael, de que por más que pensemos que a veces no hay planeación en esta ciudad, dice, pues los procesos de segregación están muy hechos para hacer esa separación y planear en pos de unas clases en detrimento de otras clases sociales, ¿no? O como ahora está de moda, la base de la pirámide, ¿no? Para estar a tono con el discurso buena ondita de las clases pudientes, ¿no? O de la cima de la pirámide, ¿no? Entonces, Pero ya ves cómo le fue a esta persona que lo pues sí, pero pues ya ves que ahí son los panegíricos de la 4T, ¿no? Entonces, eh, este gran riesgo que tenemos, Pili, de que la planeación urbana en estos procesos de cabildeo termine concentrado solo en de que la planeación se termine concentrado solo en lo urbano y de que lo otro termine, como siempre, encorsetando la participación social, ¿no? O sea, nunca se puede dejar libre, abierta la libre participación, las iniciativas, las propuestas por parte de la ciudadanía, siempre se le tiene que poner un corsé que es lo que limita fuertemente que podamos tener mejores procesos de planeación, ¿no? Decía Jean-Claude Milner en su libro de La arrogancia del presente, los políticos no podrán saber mucho de conceptos ni de derechos, pero sí saben cómo apropiárselos y expropiarnos el uso de esos derechos a nosotros, ¿no? Entonces, pues eso era lo que quería yo comentar, Carlos, de esta que nos acaba de comentar Pili, y pues no sé, te dejo abierta la pregunta o si quiere comentar algo más, Pili. Sí, pues, y qué bueno que lo tocaste, porque en la ley del sistema de planeación democrática se llama, ¿no? De la ciudad, hay 4 instrumentos importantes que no hay que perder de vista. En el programa anterior hablé del Programa General de Desarrollo con esta mirada prospectiva. Está el Programa de Desarrollo Urbano, ajá, que tiene que ver con todo el ordenamiento territorial, que es una bomba de tiempo en la ciudad, ¿sí? Se regulariza, no se regulariza. En ocasiones, si se regulariza, realmente van a resultar beneficiados quienes están habitando ahí o los procesos de gentrificación son regularizar para que llegue a ganar otro, en fin. Y el programa de derechos humanos, ¿sí? La idea es sincronizar estos 3 instrumentos. Y un cuarto que es el programa de gobierno, ¿sí? En donde, bueno, en esta ocasión, como entró Claudia Sheinbaum y no había todavía instituto de planeación, se supone que el mes pasado, fíjense, de acuerdo a un transitorio de la Constitución, se iba a contar con un programa de gobierno cuya vigencia iban a ser 3 años. Y entonces esos 3 años ya se cumplieron y desgraciadamente hoy día no tenemos ya un programa de gobierno vigente, de acuerdo a la ley, pero tampoco tenemos el Programa General de Desarrollo por ese atraso que hubo en términos de su instalación, de la designación de su dirección. Entonces, ¿cómo armonizar esos 3 instrumentos para que no se cargue solo hacia el desarrollo urbano, entendido como grandes construcciones inmobiliarias, o bien grandes obras de infraestructura, como las del agua? Creo que lo que vienen en los próximos años es ver cómo en torno al agua, al problema del agua en la ciudad, pues también se va a empezar a mercantilizar, no solo en términos del costo del agua, ¿no? Del líquido que sale al abrir nuestras llaves, sino en términos del costo de la infraestructura, ¿no? Que tiene que ver con la entrada y con la salida de las aguas de nuestra ciudad, que es un gran tema, digamos, multidisciplinario, ¿no? Porque si lo enfrentamos es porque no solo desde una vía se va a poder resolver, pero que ojo, ojalá no sea solo botín, ¿no? Para proyectos de infraestructura, sin que realmente esté mediando soluciones
bajo un enfoque de sustentabilidad. Es decir, que se resuelva ahora, pero que se resuelva con la idea de que nuestros hijos y nuestros nietos no enfrenten los problemas que ya estamos viviendo en muchas regiones hoy día. Y que el programa de derechos humanos, que también está pasado por un impasse, pues realmente sea un interlocutor a la generación de indicadores, en donde no solo sean indicadores cuantitativos bajo una lógica productivista, ¿no? O bien de desempeño administrativo, sino que realmente sean indicadores que puedan evidenciar un impacto favorable para la población, ¿no? Y ahí el papel del Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano tiene la tarea, junto con la dirección del instituto, de valorar el grado de avances en materia de cumplimiento de derechos. Pues esta ingeniería, no sé cómo llamarle, Ángel, Pilar, Pili, Ángel, no sé cómo llamarle, esta nueva ingeniería constitucional, organizacional que tiene la Ciudad de México a partir de su vigente constitución, que sin duda es bastante atractiva, pues creo que trae proyecta una idea de que si bien las cosas están pensadas para hacerlas funcionar a través de este andamiaje, no tan sencillo que ya nos comenta Pili, lo cierto es que a la hora de enfrentar los problemas públicos, pues veremos el grado de efectividad de esta maquinaria, ¿no? Y que un poco vinculándola a esta pregunta de los movimientos sociales, de la sociedad civil organizada y no organizada formalmente, pues creo que Pili, creo que tú pones el dedo en la llaga de dónde poner las alertas, o sea, ¿qué es lo que tendría que hacer el movimiento feminista? ¿Qué es lo que tendría que hacer el movimiento medioambientalista? ¿Qué es lo que tendría que hacer el movimiento pro agua, pro seguridad? Tantos movimientos sociales que se manifiestan en nuestra Ciudad de México. Mi pregunta es, ¿dónde deberían de poner o canalizar ciertas energías? Y creo que tú lo que nos dices, Pili, es en el andamiaje de estos tres instrumentos, ¿cierto? Porque muchas veces vemos una cantidad enorme, casi que esta ciudad ya no podría soportar, de demandas ciudadanas, pero que tú dices, bueno, y si las demandas ciudadanas en tanto movimientos sociales tuvieran cierta articulación interna una articulación, a lo mejor podrían tener más peso político, más músculo a la hora de vincular sus temas, ¿no? Entonces, es una invitación para hacer una participación efectiva, el hecho de orientarnos hacia este andamiaje de esta instrumentación, de estos temas. ¿Cómo ves, Pili? ¿Estamos entendiendo bien? ¿Estoy entendiendo bien? ¿Cuál sería tu sugerencia, no? Pues yo digo que es el momento de actualizar y adecuar, porque digamos, la ciudad vive problemas viejos, ¿no? Como esta cuestión, sí, del ordenamiento territorial. El sí, metro, ¿no? La dotación de servicios, el metro, en fin, en contextos nuevos, ¿no? En donde, por ejemplo, la pandemia ya está colocando este tema de cómo frente a la pandemia las ciudades tienen que transformarse, ¿no? Es un tema a mí me parece muy interesante y que lo propongo también para aquí el canal en términos de las transformaciones de las ciudades después de la pandemia, ¿no? Y en donde, digamos, los programas pueden ser un instrumento, pero no hay que esperar tampoco a la formalidad de los programas. Yo a lo que invitaría es a tener como claramente identificados, o sea, un diagnóstico de cuáles son las problemáticas, pero también cuáles son las propuestas. O sea, no acabábamos todavía de resolver el problema de la reconstrucción después del sismo del 2017, cuando nos llega la pandemia, ¿no? Estamos con lo de la pandemia y digamos, se empiezan a aparecer otras problemáticas en donde, bueno, tiene que ver con el sistema de salud, pero también tiene que ver, digamos, hasta dónde, por ejemplo, esta cuestión de todos los escándalos que ha habido en términos de las instituciones de vivienda, ¿no? Que ha vivido también
la Ciudad de México, ¿no? De administraciones anteriores. Entonces, nos remite como a preguntarnos, a ver, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Y cuáles son las propuestas que realmente se pueden hacer? Yo diría sin un afán uniformizante, porque yo creo que la pandemia lo que nos está diciendo es que debemos, para poder administrar una megalópolis como la que tenemos en la ciudad, digamos en la Ciudad de México y su zona conurbada, lo que requerimos es fragmentar, pero de manera ordenada y complementaria, ¿sí? Y entonces se dice cómo empezar a generar estos polos de desarrollo, ¿no? Espacios urbanos autónomos, se empieza a hablar como de esos espacios urbanos autónomos, una ciudad de proximidad, es decir, yo creo que la planeación lo que ayudaría sería a que este monstruo tan enorme, tan complejo, tan diverso, tan contradictorio, se pueda fragmentar analíticamente, pero dándole la luz, y más que la luz, perdón, dándole la voz a los habitantes que son quienes hacen uso de ella, hacemos uso de ella, ¿no? Entonces, los programas sí, y es un buen espacio, sí. Hay que entrar pues al diseño del Programa General de Desarrollo, sí, pero no únicamente, ¿eh? Por ejemplo, en el aniversario de la UPRES que celebraron creo que más de 50 años el fin de semana pasado, decían, es momento de regresar a trabajar en los territorios, en las colonias. Ajá. Ir de la vivienda al hábitat. Y creo que eso desde la academia también deberíamos de recuperarlo y mucho más desde las instancias gubernamentales. Exacto, porque Ángel Pili, pues, yo creo que también parte de la desfragmentación que estamos hablando, pues es de que la universidad está por un lado, el gobierno está por un lado y la demanda ciudadana está por otro, ¿no? Entonces creo que justamente tratar de optar por esta unificación entre la demanda ciudadana autónoma, consciente de sí, como son muchas agrupaciones de colonos, de barrios, ¿no? Organizaciones populares auténticas y verdaderamente populares. Creo que tienen mucho que decir, ¿eh? Creo que tienen mucho que decir y a veces en la academia no se les escucha, a veces en los gobiernos no se les escucha. Y yo creo que tendríamos que triangular entre gobierno, academia y ciudadanía para ir abordando todos estos problemas públicos, ¿no? Híjole, ¿no? Y Entonces, promover la unidad en la diversidad, ¿eh? Porque planeación no significa homogeneizar, ¿no? claro, ¿no? Entonces, híjole, el tema, pues creo que supera el tiempo que podemos tener aquí en este podcast de Políticas Públicas a Debate. Pili, ¿cómo ves si en un par de minutos nos podrías comentar algunas o darnos algunas precisiones que nos quisieras acotar y ir cerrando el programa? Algo que nos quisieras comentar que se haya ido de la plática de estos dos episodios, algo que tú quisieras enfatizar, lo metropolitano, lo territorial, lo de la sociedad civil, lo de género, algo que se nos haya olvidado preguntar y que creas que es relevante en un par, 2, 3 minutos. ¿Cómo ves? Sí, bueno, pues yo terminaría, digamos, en los años 80, en un escrito, Luis Aguilar se preguntaba si, o más bien daba cuenta que nuestro país enfrentó un dilema de si gobernar por planes o gobernar por políticas públicas, ¿no? Como si estas dos tareas de planeación y de políticas públicas fueran totalmente una disyuntiva, ¿no? Luis Aguilar lo hacía en términos un poco de cuestionar la centralidad de la planeación frente a la necesidad de una horizontalidad que el enfoque de política pública exige, pues, como parte de su naturaleza, por decirlo así. Yo lo que diría ahora, no hay una disyuntiva en términos sí de la multiplicidad de actores, pero con enfoques y con herramientas técnicas, ¿no? Que podríamos recuperar y revalorar
de esta trayectoria que en algunos casos fue muy exitosa de planeación, ¿no? Entonces, yo no vería ahí una disyuntiva, sino que más bien diría cómo planear, ¿no? Con un enfoque de políticas públicas y cómo llevar a cabo políticas públicas con etapas, digamos, muy ricas y muy concretizables de planeación y evaluación de las acciones, los planes, los programas, etcétera. Pues Carlos, Pili, lamentablemente, y otra vez vuelvo a evidenciar mi edad, pues el padre Cronos ha sido implacable y pues el tiempo se nos ha acabado, ¿no? Entonces, Carlos, pues no me queda más que agradecerle a nuestra invitada todo esto. Gracias, Como Pili. tú lo decías, el tema nos supera las limitaciones de tiempo, ¿no? Entonces, pero yo no sé, quisiera ver comprometer a Pili para más adelante. Porque Claro. algo que mencionó fue algo muy importante, esto de cómo podemos transformar las ciudades en una época pospandemia, ¿no? Que se vincula mucho con el tema de la planeación, pero cómo repensamos justamente ahora sí espacios de convivencia en donde todos podamos estar insertos y no excluidos, o no estar excluidos dentro de la inclusión, como parafraseando un poco a Agamben, ¿no? Y por el otro, hablando otra vez de este tema del informe de evaluación que presentó ayer el Coneval, sería bueno que Pili nos comentara cuál era la perspectiva que se le quiso imprimir a ese órgano de evaluación que fue el Evalúa en un momento y que parece que otra vez quiere recuperar actualmente, para ver cuáles son las fallas, deficiencias o las complementariedades que pudiera haber ahora con un organismo federal y en torno a todos estos temas de la efectividad, los impactos, los cambios que se requieren imprimir a la sociedad, y que por ahí la evaluación, ahora sí, para cerrar otra vez el ciclo, la evaluación tiene mucho que decir para estos procesos de replanear o de replantear las propias políticas, ¿no? Entonces, esperemos que en algún momento Pili nos pueda volver a acompañar para tocar esos temas y pues, Pili, pues muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Pili. Estamos, reitero los agradecimientos de Ángel, perdón, y pues sí, invitarte, a lo mejor ahora, Ángel, pues a invitarla como evaluadora, ¿no? Sí, Entonces sería justamente. interesante, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, Pili. Muy bien. Pues no, gracias por la invitación, lo disfruté mucho y nos ponemos de acuerdo para próximos programas. Claro que sí. Órale, pues. Carlos, nos Bueno, veremos pues hasta la entonces, próxima. pues fue que nuestro quinto capítulo, ¿no? Sí, nuestro quinto capítulo, y esperemos Sí, que adelante, Ángel, adelante. nuestra Perdón. audiencia pues nos siga en redes, nos siga en la versión podcast o en la versión YouTube, y pues los temas que estamos dejando yo creo que son de bastante interés, y ojalá y podamos seguir contando con con la presencia. Hasta luego, Carlos, hasta luego, Pili. Adiós. Que estén muy bien, buenas noches. Chao. Chao.